¿Qué viene ahora? La charla de Steel. Tan emocionado de verdad de esta charla. Con dos personas que admiro bastante, dos personas que les he conocido este año y estoy encantado de verdad de poder haber conocido a estas personas este año. Uno de ellos es Alan Berges, que creo que muchos ya lo conocen. Alan Berges, autor pues, de varios libros, por aquí tengo alguno de él, de hecho la quinta ley de la osteopatía, no sé si lo ven por acá entre mis libros, por aquí lo tengo, la quinta ley de la osteopatía, Alan Berges. Y bueno, la comunidad yo creo que acá varias lo conocen porque este año estuvimos haciendo alguna entrevista sobre sus libros, sus cursos, sobre la filosofía que va implícita y bueno, ya muchos lo conocen. Y hay otra persona especial que también la conozco a través de Alan, la conocí no hace mucho, pero suficiente para saber que es una persona especial en todos sentidos, pero sobre todo por esas vivencias que tiene sobre Steel. Ahí la tienen en foto. Carola Guzmán ha traducido la literatura de Steel y vale la pena de verdad escuchar de primera mano pues todas estas anécdotas, estas vivencias, esta filosofía de Steel que se ha ido un poquito diluyendo en muchas escuelas durante este siglo y queremos allí darle fuerza, retomarlo, volver back to basic, ¿no? Entonces voy a hacer la llamada a Alan y voy a hacer... Muy bueno. ¿Cómo Alan, estamos? ¿qué tal, chicos? Oh, hombre, ya ¿Todo bien? estoy llamando a Carola también, ¿ah? ¿Qué tal, Alan? Acá me estoy viendo bastante despeinado, viste que Carola, y ya conectada por aquí, la cámara me Carola. está contando. Hola, Ah, hola. muy buena, Carola, bienvenida. Bienvenidos los dos, de verdad. Gracias, Contento, contento. gracias. Alan, ¿cómo se vive por allá la fiebre del fútbol en Argentina ahora que ganó la selección? Está caliente la Bueno, cosa. no sé si han visto algo en las noticias, pero una verdadera locura lo que está pasando, sobre todo en Capital Federal, ¿no? Sí, sí, Eh, algo. en la capital de nuestro país, que la verdad que la movilización de la gente ha sido monstruosa, enorme. Creo que nunca se generó semejante movimiento en ningún momento de la historia argentina, ni con el regreso de la democracia en la década del 80, ni con el mundial anterior. Esto fue una verdadera locura. Así que contentos, yo en lo personal muy contento porque fue un partido increíble, épico. Cierto, Creo que nunca se ciertamente. vivió una cosa así en una final del mundo, que es lo que todo el mundo dice. Carol, y todo el mundo, ¿viste? Así que contento por nuestro país, por los jugadores, por todo lo que hicieron. Bueno, mucho para conversar en este sentido, pero feliz. Pero se mueve una energía tremenda. Así que la gente está feliz, contenta, bueno, festejando por todo esto. Muy contento, muy contento. Qué bonito, qué bonito. Quisiera transportarme por un segundo y ver esa energía de la que habla. Me llama la atención. Y Carola, bienvenida, vale, Carola. Gracias, Bienvenida, gracias. bienvenida a la comunidad también, bienvenida a la conversación. Y bueno, por fin se dio la conversación. Teníamos ya un tiempo hablando sobre esto y yo personalmente estaba muy emocionado de tenerlos a ambos. Y bueno, Carola, entonces, para que la comunidad te vaya conociendo, ¿verdad? Para que aquellos que no te conocen, porque igual ya hay muchos conectados que sí te conocen, pero para aquellos que no te conocen, cuéntanos un poco de ti. Creo que estudiaste osteopatía en Canadá, por lo que me contabas. ¿Y quién eres? ¿Qué haces? ¿Dónde estás? A ver, antes que nada quería agradecerles por el interés de hacerme esta entrevista y gracias a todos los que se han conectado justo en esta época antes de Navidad. Gracias por estar, digamos, presentes. Y bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Carola Guzmán de Rojas. Soy boliviana y alemana por padres. Vivo en La Paz, Bolivia. Y me fui a estudiar a Boston, donde obtuve mi licenciatura y mi maestría en fisioterapia. Y después de terminar el 93, comencé a tomar cursos de terapia manual
En ese momento no se la podía llamar osteopatía porque había, todos los que queríamos seguir la línea de Still, teníamos que tomar los cursos de terapia manual, porque la osteopatía se iba más hacia la línea de la medicina, cosa que era lo que Still no quería, lo que Still, de lo cual él se había, digamos, separado, ¿no? Después, el año 2000, regreso a La Paz. He abierto mi consultorio privado. Desde ahí que veo pacientes y doy cursos de terapia manual integral. Y al mismo tiempo organizo cursos. Cuando estaba en Boston, aproveché de que en el hospital donde trabajaba tenían un salón muy grande y muy lindo. Así que con una amiga comenzamos a organizar todos los cursos y tomar todos los cursos que estaban dentro de un programa de osteopatías. Pues éramos como loquitas. Más o menos hemos tomado y organizado 43 cursos en 2 años. ¡Wow! Sí, Bastante. Sí, muchísimos. Llevas años en el ruedo, Carola, desde el 93. Llevas años en el ruedo. Sí, sí, el próximo año van a ser 30 años. ¡Wow! Se dice poco, ¿eh? Pero es bastante, sí. Qué bueno, qué bueno. Bueno, bastante experimental. ¿Y cómo es que se conocen ambos, Alan, Carola? Bueno, a mí... Dale. Bueno, yo tengo un amigo de Perú que es osteópata también y que hace terapia cráneo-sacra y que participó en uno de mis cursos. Y bueno, me escuchó él hablar mucho de Still. Yo en mis cursos, para los que lo han hecho, hablo mucho de la filosofía de Still. Creo que hay que volver un poco a eso. Y cuando me escuchó tan entusiasmado con este tema de la filosofía osteopática, me dice, tenés que conocer la Carola. Ella tradujo uno de los libros de Still, es una persona fantástica, muy interesante. Y por las redes sociales nos comunicamos. Carola tuvo la gentileza y el gesto cariñoso de enviarme su libro traducido, el libro de Still traducido que tradujo ella, y me puse a leerlo, y yo he leído algunas traducciones de Still, no me he quedado solamente con una, las he leído varias veces, entonces tengo un poco de conocimiento del tema, y la traducción de Carola me pareció una traducción muy amable y muy, muy, muy cercana al original, a lo que pretendía decir Still. Claro. Así que, bueno, finalmente nos pusimos en contacto, nos pusimos a conversar. Yo le mandé mi segundo libro, El Código Osteopático del Cerebro, y bueno, ahí se desarrolló el principio de una linda amistad. Y surgió esta conversación de, Carola, tenemos que hablar de Still. Y me viniste vos, Pedro, y también que has participado en alguna traducción de Still. Sí. Y bueno, hay que hacer algo acá, hay que volver un poco a los orígenes de la osteopatía, ¿no? Porque en lo personal creo que el éxito de la osteopatía actual debe ser volver a la filosofía, no mejorar la técnica y no hacer cursos de técnica, sino profundizar en la filosofía de Still. Creo que ahí vamos a ser muchísimo más efectivos de lo que somos actualmente. Así que bueno, esa es un poco la historia de cómo nos comunicamos con Carola y apareciste tú en el medio y estamos ahora acá, en la Matrix, hablando juntos. ¿No? Y a través de las redes sociales, qué sorpresa, no sabía esa parte de la historia. Bueno, y claro, supongo que serán fieles las traducciones, que me gustaría leer una de tus traducciones, Carola. Supongo que serán bastante fieles porque Carola también tiene una buena experiencia en estudiar osteopatía y ciencia de la salud en inglés, en Boston. Oye, eso es un plus, de verdad, porque ya ella está pues muy, muy sumergida en el mundo anglosajón y eso está súper bien para la hora de traducir, siendo ella de Bolivia. Carola, entonces, una cosa, Carola, que me encantaría que nos contaras. ¿Qué te llevó, qué te inspiró a traducir los libros de Still? Me inspiró volver, digamos, encontrar la verdad. Quería realmente poder responder cuál era la filosofía de Still, cuál era, qué significaba la osteopatía. Y justo con este amigo en común que tenemos, Herbert, siempre decíamos que cuáles eran los verdaderos principios de Still. Y
algunos decían una cosa y después siempre el cuarto principio quedaba vacío, ¿no? La unidad del cuerpo estaba ahí, el de cuerpo, mente y espíritu. La habilidad del cuerpo de autocurarse estaba ahí. La estructura y la función están interrelacionadas también. Pero después el cuarto, siempre alguien decía una cosa, que decían el movimiento, otros decían la ley de la arteria es, digamos, es suprema, y comencé a decir, tengo que ir a la fuente. En ese entonces ya habían los libros de Steele, y me puse a leer y me llevé una gran sorpresa. Aprendí muchísimo y me cambió la vida. Ya te creo. Me encanta. A mí me gustaría hacer un comentario porque este tema de las 4 leyes viene un poco, me abre la puerta para charlar de mi trabajo, conversar de mi trabajo, que yo escribí la 5ª ley de la osteopatía, como continuando este concepto de las 4 leyes. Cuando escribí la 5ª ley no sabía de dónde venían las 4 leyes. Claro. Porque se hablaba de las 4 leyes, pero en ningún momento Steele dice, ahí está, gracias, esa es la versión de España, de Editorial Dilema, que tuvieron la gentileza de imprimir el libro allá. Entonces, pero Steele, volviendo, nunca dijo, señores, hay 4 leyes de la osteopatía. Sí, y eso, o sea, quería decir, no hay. No hay. ¿Qué pasó? En 1953, porque me dediqué un poco a estudiar el tema después, el Consejo de Kirksville, de la Universidad de Kirksville de Osteopatía, donde Steele había desarrollado inicialmente su arte, su disciplina, como para sintetizar la filosofía de Steele, el Consejo de Kirksville dice, señores, hay 4 leyes de la osteopatía, y de alguna manera como para introducirse en el mundo de la medicina, ¿no? Explicarle a la medicina el concepto filosófico de la osteopatía. Pero inicialmente Steele nunca dijo que había 4 leyes. Había muchas más leyes. Entonces estaba la ley de la naturaleza, la ley de causa y efecto, la ley de... Cuando se habla de la ley de la arteria suprema, esto sí lo dijo Steele, pero lo que Steele dice es la ley de la arteria y la vena. Entonces no es solamente el concepto de la arteria. Y los nervios y los linfáticos. Claro. El concepto, claro, el concepto del suministro, sino el concepto del drenaje, el concepto de la limpieza, bueno, es como muy complejo el asunto, pero en las escuelas de osteopatía, tristemente, hoy se enseña son las 4 leyes de la osteopatía, pero no se dice de dónde viene este concepto. Y eso es lo que tenemos que empezar a cambiar. Un poco, bueno, ese es el objetivo un poco de esta charla y de varias más que haremos. Ahora, a mí me dispara esto, porque cuando uno se mete en la filosofía de la osteopatía, de Steele, se mete en un nivel de profundidad filosófica enorme. Abrís una puerta gigantesca hacia el mundo de la salud y la enfermedad, el mundo filosófico en sí, el mundo de la espiritualidad, etcétera. Pero se te abre como que la cabeza te explota y empezás a aprender cosas y a descubrir cosas. Entonces mi pregunta para Carola es, Carola, ¿vos qué aprendiste en esta exploración, en este proceso de leer y de traducir Steele? ¿Qué aprendiste vos personalmente? Aprendí muchísimo. Y lo que más aprendí es de que la osteopatía no se trata de un conjunto de técnicas o abordajes. Es realmente, como decía Steele, es una filosofía, es una ciencia, es un arte. Y aprendí de que hay mucho más campo para diferentes leyes y principios. Aprendí a trabajar de alma a alma, de trabajar con el paciente, así de comunicarme desde el alma. Aprendí a poder explicar la anatomía de una manera simple, con ejemplos fáciles de entender, para que los pacientes puedan ser parte de su sanación, conociendo su propio cuerpo. Y es tanto lo que uno va aprendiendo, pero básicamente de que necesitamos trabajar en presencia, es con una intención, atención, porque si no todas las técnicas se quedan en una técnica y no
hay que profundizar más en la filosofía. Claro, Exactamente, sí, me parece que volver un poco al concepto espiritual de la osteopatía del que hablaba Steele, Sí, yo esto lo desarrollo también mucho en mis libros. Steele se la pasó, y en mis cursos, Steele se la pasó hablando del espíritu humano, ¿no? Se la pasó hablando del espíritu y habló mucho del espíritu, no solamente del cuerpo. Entonces, ¿por qué, si lo nuestro es un enfoque técnico, por qué hablamos del espíritu? O sea, indudablemente hay mucho más atrás de la técnica, hay mucho más allá de trabajar en un paciente sobre una camilla, bueno, la conversación que uno tiene con los pacientes, esta cosa que decías vos, Carola, de alma a alma, eso me encantó, de volver a la sencillez del concepto filosófico, no solamente en la técnica. Así que esto de la intención, de la atención, me encanta, me es encanta. fundamental, Gracias. es fundamental, de verdad que sí, porque además nuestra técnica es con las manos, no es con un instrumento externo, entonces al poner las manos transmitimos parte de nuestra alma, nuestro espíritu, y que muchas veces enfermamos desde el espíritu, y así cae el cuerpo por consecuencia. Entonces, ¿cómo sanar el cuerpo si lo que lo está enfermando es el espíritu, ¿no? Siempre buscando un poco Claro. esa causa. Y para eso no vale el instrumento, para eso vale espíritu a espíritu, la comunicación, la interconexión, ¿no? Entonces, oye, yo tuve la experiencia hace años, Carola, de traducir la autobiografía, pero eso se quedó entre archivos porque eso fue para ayudar un poco a ciertos matices en literaturas de Francisco Fajardo, por aquí en España. Nunca se publicó, pero sí recuerdo que fue bastante enriquecedor para mí, para entender más a fondo a su creador, a su filosofía y esto que nos deja este legado. Y sé que no es que hay una ley, no es que hay cuatro, es que hay muchísimas, como lo están diciendo, y yo me preguntaba en ese entonces, pero ¿dónde están las cuatro leyes? Y aquí lo que hay es un mogollón de proverbios, de formatos de abordaje, de pensamientos, y me causa una curiosidad, después de todas estas traducciones, Carola, tan buenas que haces, ¿te quedó alguna frase, te quedó alguna enseñanza particular que te haya enamorado, que te haya gustado, que haya hecho clic internamente y a partir de ahí cambió algo en ti? tengo que decir que me encantaron todas sus frases. Me gustaba lo que él decía de que él quería que nosotros leamos su alma en las palabras y no nos enfoquemos en la gramática. Él escribía tal como pensaba. Entonces, de esa manera, era una manera que él se lo podía ver cuando estaba enojado, serio, y cuándo eran sus momentos donde era sensible. Les voy a leer unas cuantas frases, unos ejemplos, como decía, ¿qué son los nervios? Los nervios son los hijos y los socios de la gran madre, el corazón, ¿no? Ella, el corazón, es la sabiduría para la poderosa fuerza vital. Primero se forma el corazón físico, donde el espíritu establece su oficina para habitar, para supervisar, y así continúa, ¿no? Después me encantó cuando decía que el osteópata es el mecánico del cuerpo humano. Él decía, ¿cuál es la diferencia entre un masseur, nada con los masajistas, y un osteópata? Y como comenzaba a decir, el masseur, cuando tienes un dolor de espalda, te va a decir, acuéstate en la camilla y comienza a refregar tus músculos como si estuviera lavando una media sucia contra tus costillas como si fueran una tabla de lavar. Y no se da cuenta que debajo de cada costilla hay un nervio que está siendo lastimado. Claro. Y dice, en cambio, un osteópata lo que va a hacer es primero preguntarse, ¿por qué tiene dolor? ¿Qué puedo hacer por el paciente? Evaluar, ver dónde está obstruido, dónde el vena, nervio, arteria, linfáticos no pueden fluir y hacer su trabajo, corregirlo y después dejar que la naturaleza haga el resto,
¿no? Y Claro. después puedes dar un buen masaje y después puedes como fundirte en el tejido del paciente, ¿no? Y así lo va explicando que tú dices, ah, wow, esto me gusta, ¿no? Y tiene Claro, claro. muchísimas frases y momentos donde todo el rato está haciendo de que lo que él quería era que nosotros, los osteópatas, nos convirtamos en filósofos, que pensemos antes de Exactamente. actuar, de que Exactamente. razonemos, ¿no? Él decía, yo les doy los principios y ustedes descúbranlo, ¿no? No te daba una Sí. técnica específica, te decía, tú descubrí qué necesita el paciente en ese momento en su vida. Totalmente. Hay una frase, si la puedo compartir, Claro. haciendo el feedback de tu frase que nos comentas, había una frase que me quedó a mí que muy impresa y era la mejor universidad no son los libros, es la naturaleza. Y eso me llamó la atención porque él muchas veces hablaba sobre que hay eruditos de la medicina, eruditos a nivel técnico, a nivel procedimental, pero que no llegan a enterarse realmente cuál es el padecimiento, el sufrimiento de su paciente, porque están desconectados de lo que es la parte tanto espiritual como natural del ser. Entonces, el observar la naturaleza, el pasar tiempo simplemente contemplando y admirando con curiosidad el entorno, creo que es una parte también esencial de la osteopatía, ser un buen observador y estar conectado con el entorno a nivel espiritual, a nivel de alma, ¿no? Absolutamente. Este, Absolutamente. De hecho, Steele hablaba a veces un poco retorcido y un poco rebuscado, sí. y yo siempre me pregunté por qué Steele hablaba así. Si era un tipo extremadamente inteligente, él estaba en contacto con médicos, estaba en contacto con la alta sociedad y también tenía la posibilidad de conectar con gente de más bajos recursos. Los indios. Pero siempre me pregunté por qué Steele hablaba retorcido, hablaba rebuscado. De hecho, él hablaba decía que había leído cientos y cientos de libros buscando. Entonces, era un tipo leído, era un tipo culto. ¿Por qué hablaba rebuscado? Y en realidad es porque así hablan los filósofos. ¿Y cuál es el objetivo? Simplemente que el lector o el que escucha reflexione en cada palabra de lo que estaba diciendo Steele. O sea, el objetivo era despertar la reflexión y la palabra que vos usaste, Pedro, la observación. Sí. Entonces, por eso capaz que en una frase te tiraba 3 o 4 conceptos y era como muy retorcida la cosa, ¿no? Entonces, y bueno, a ver, ¿qué está diciendo acá Steele? Un poco lo que decía Carola recién. ¿Cuál es el alma o cuál es el corazón de estas palabras? Aquí es básicamente lo que hacen los filósofos. A veces los filósofos, e incluso los filósofos de aquellos tiempos, hablaban muy difícil. ¿Por qué? Porque te obligaba a leer muy despacio, a leer muy lento, Sí. para intentar interpretar qué es lo que estaba diciendo. A estrujar ese cerebro. Exactamente, a extrujar esa frase, ese cerebro, ese pensamiento. Y el objetivo era ese. De hecho, él decía que el objetivo era que el estudiante reflexione, no copie, ¿no? Exacto. A mí me gustaría preguntarte, Carola, porque yo después de estudiar mucho la bibliografía de Steele y reflexionar también en esto, veo que en la vida de Steele hubo como situaciones y circunstancias que lo impactaron de manera profunda, que zanjaron su alma de alguna manera, hasta que después de varios procesos él termina descubriendo la osteopatía, ¿no? Pero me gustaría preguntarte, digamos, ¿cómo fue inicialmente ese descubrimiento o esa revelación que Steele habla a los ojos de la razón de la osteopatía? ¿Qué pasó ahí? Para poder contestar a esa pregunta, primero necesito contarles un poco de la vida de Steele para los que nos están escuchando, porque sí, pasaron muchas cosas y vivió unas épocas muy interesantes, 2 épocas bien interesantes en su vida. Y Steele creció, o sea, si se ponen primero una imagen de Steele, su primera etapa de vida era
una época, él nació en 1828, un 6 de agosto, de padre, su padre era médico y era pastor de la iglesia metodista. Su madre era una mujer muy trabajadora que Steele admiraba muchísimo porque mientras que el padre tenía que trabajar, ella tenía que hacerse cargo de todo. Para poder sobrevivir en esa época de mucha pobreza, era la época de los pioneros, de estar en las fronteras. Entonces ellos agarraban una estaca, ponían en la tierra, la trabajaban, construían la casita, la trabajaban, la vendían al Estado y volvían a hacer lo mismo, se iban a otra tierra. Entonces, Steele no siempre tenía la posibilidad de estar en un lugar donde había una escuelita. Pero para su papá era tan importante la educación de Steele que él se aseguraba de estar en una tierra cerca donde pueda contratar a un profesor. Y hasta él construía la escuelita para que Steele y sus hermanos puedan pasar toda su escuela. Entonces, Steele recibe una muy buena educación con diferentes profesores. Una vez que termina sus estudios, decide casarse, decide ser agrónomo, no fue, ser médico fue su tercera profesión, y le estaba yendo muy bien, tiene su primer hijo, se casa, le va muy bien, hasta que un 4 de julio cae una fuerte granizada y con granizos tan grandes que pierde todo, absolutamente todo. Sus animalitos, sus plantaciones. Ahí es cuando decide ser profesor, pero le pagaban tan poquito que no podía alimentar a su familia y decide ser médico y acompañarlo a su papá a la misión Wakarusa en Kansas, donde estaban los indios Shawnee. Y él aprende muy rápido la lengua Shawnee y se lleva muy bien con ellos y lo aceptan en la comunidad, cosa que normalmente era difícil entre los blancos y los indios de haber esa unión. Y con Steele era diferente. Lo veían a Steele humilde, de que no iba a imponer nada y que más bien era un aprendizaje mutuo. Claro, era una época igual delicada con ese aspecto, perdona que te interrumpa, Carola, que era una época delicada porque estaba el esclavismo muy duro y estaban exterminando a los indios en ese entonces sí, en los Estados Unidos. Entonces, ¿cómo confiar un indio en un blanco, no? Era bastante controversial ese alcance de Steele en el momento. Sí. Sí. Perdona, que continúa. Y ahí Steele comienza a aprender a vivir en la naturaleza, comienza a aprender todas las leyes de la naturaleza y comienzan hasta uno de sus técnicas que aprendió Steele, una de sus primeras técnicas, decía que los indios Shawnee cuando querían ajustar la cadera, la amarraban a la cola del caballo, le daban una palmadita al caballo, salía corriendo y lo dislocaban o lo encajaban y decían, ups, bueno, ni modo, ¿no? Entonces, él decía, con mi conocimiento en anatomía, creo que puedo hacer algo mejor. Y le fue muy bien ajustando las caderas. Tan bien que comenzó a tener muchísimo éxito, pero ese éxito no le gustó a la iglesia. Y la iglesia le dice... De hecho, perdón que te corte, Carola, ¿sí? Se me viene una anécdota porque Steele habla en su libro que solamente un día de trabajo, él dice que ajusta casi 30 caderas. Sí. ¿No? Bastante. O sea, imagínate la cantidad de pacientes que atendían y lo efectivos que eran, ¿no? Cuando Steele habla de ajustar caderas no se refiere a poner un hueso en su lugar, sino a tratar todo el complejo de la articulación, desde ligamentos, nervios, arterias, venas. Steele decía que
que el hueso era el punto de partida, pero no era solamente o sea, osteopatía no es el hueso, ¿no? Digamos, esto es lo que quería decir aquí. Pero este detalle de color, ¿no? Esta nota de color, atendían tal vez en un día 40 pacientes. Oh, Y eran súper efectivos porque iban justamente al hueso, Al ¿no? hueso, sí. Pero Y bueno, él decía, fantástico, fantástico. porque se comenzaban a mejorar y como circulaba todo, no solo se le iban sus dolores de cadera, sino también de espalda, sus menstruaciones mejoraban y todo. Entonces, como decía, a la iglesia no le gustó eso, porque dijo, Dios solo puede, él puede ser el único que cura con las manos. Entonces, lo que le dicen, si tú no eres Dios, entonces debes ser Satanás, y lo botan de la iglesia. Y al botarlo, él le dice, bueno, no importa, los manda a rodar. Pero para su esposa era la peor noticia, era lo peor que le podía pasar, porque era su único momento de socialización en ese momento. Entonces entra en una depresión terrible, se le bajan las defensas y le da neumonía y se muere. Y Steele dice, no puede ser que una mujer joven por su depresión haya llegado a la muerte. Y ahí comienza el concepto de cuerpo, mente y espíritu. Él decía, tenemos 1 trillón de células, pero una conciencia, el espíritu, ¿no? Obedeciendo al espíritu. Y él comienza ahí a decir que no solo todo es estructura, sino también es las emociones. Y eso le marca mucho. Después... Ahora, qué impactante, ¿no? Esto porque hoy es moneda corriente este concepto, ¿no? Que somos conciencia, que el espíritu de alguna manera afecta tu salud, tu estado Sí. emocional te puede enfermar, pero hace 150 años esto no era tan común. Entonces, imagínate lo que era hace 150 años este concepto de que se puede enfermar por la depresión, se puede morir por la depresión. La cabeza de esa gente no estaba preparada para escuchar esto, era muy revolucionario en ese momento. Por eso, obviamente, a Steele no solamente lo expulsan de la iglesia por poner las manos, ¿no? Por imponer las manos, sino también por este tipo de pensamientos que él tenía. Era una mente avanzada para su momento. Uy, bastante, bastante. Y como anécdota particular, que se dice estas cosas como que si pasasen hace siglos, pero hoy día, o por lo menos hace 10, 15 años, todavía sigue pasando. Recuerdo que en uno de los casos que atendí en Venezuela, que lo usé para caso de tesis, era un niño de 7 años y sus padres eran creyentes, o son creyentes, iban a la iglesia bastante a menudo, de una iglesia bastante de estas más radicales, y entonces el niño, después que empieza a sanar con la osteopatía, la gente queda impresionada porque no respiraba, todo siempre lleno de mocos, introvertido, y entonces se empiezan a hacer las técnicas y empieza a mejorar, a quitarse los mocos, empieza como incluso a desarrollar su verdadera personalidad. Y entonces en la iglesia resulta que le dicen, ¿qué le pasa a tu niño que está tan cambiado? Y entonces le dicen, no, lo que pasa es que está yendo a una ciudad, Valencia, de Venezuela, a que le hagan unas terapias con las manos. Y resulta que el pastor la ha mirado con ojos así de sorpresa y de una vez ha satanizado la práctica y le ha dicho, no lleves a tu niño allí, porque todo aquel que cura con las manos y no es miembro de la iglesia, probablemente sea Satanás, el que está de por medio. Así que no lo lleves a la iglesia. Tal cual. Y entonces yo le pregunto a la señora, ¿pero lo vas a seguir trayendo o no? Porque eso interfiere también en mi tesis y en el proceso de tu niño. Y me dice, no, pero no digas nada, que no quiero que en la iglesia se enteren, porque igual me puedo meter en un lío. Y fíjate que hasta un siglo después todavía seguían pasando estas cosas, chicas. Claro. Sí. Claro. Sí. Bueno, Carola, te cortamos, perdón. Venías muy entusiasmada. Vamos todavía, dale. Bueno, y... Sí, dino. Bueno, él regresa a Kirksville
con 4 hijos, porque quedó viudo con 4 hijos. Su hija mayor se va a vivir con los abuelos y la conoce a Mary Elvira, su segunda esposa, se casan, tienen primero a un hijito que a los 5 días muere, vuelven digamos, a quedar embarazados, tienen una hija y cuando la hija tenía 11 meses, los 3 hijos de Steele contraen meningitis y los atienden los mejores médicos, con las mejores medicinas, todo lo último, pero igual mueren uno tras otro, tras otro. Y la hijita de 11 meses le da neumonía y también muere. Así que en cuestión de un mes, 4 de los hijos de Steele mueren. Y lo que dijo Steele era lo que más le dolió, no aparte de que murieron, era de haberlos visto sufrir y haberlos visto sufrir por los medicamentos que les dieron. En ese entonces era muy común curar con mercurio, el Calamel, ¿no? Entonces, sí. Ellos parece que fallecieron por una sobredosis de mercurio. Hacen un pacto con su esposa y dicen, no más muertes. Y dice, me voy a dedicar el resto de mi vida a descubrir una manera de sanar sin el uso de las drogas. Y decide divorciarse de la medicina alopática y crear su propia manera de sanar. Primero le tarda 10 años para nombrar de qué era la osteopatía, hasta que le llegue como él dice, a ondear la bandera de la osteopatía al viento. Para decir qué pasaron en esos 10 años, Steele vivió muchas experiencias. Nuestros pacientes son nuestros mejores maestros. Y no solo era médico, ahí comenzó a llamarse huesero, sanador magnético, él era legislador porque quería abolir la esclavitud, fue a pelear a la guerra y bueno, tuvo un montón, era también inventor. Entonces, él comenzó a inventar, le iban tan bien que se volvió a comprar una granja y tenía muchos animalitos, unas vacas que le daban mucha leche, así que a él le tocaba batir la leche. Y comenzaba a batir, le dolía su hombro, se masajeaba y seguía batiendo, ¿no? Entonces él decía, ahí he conocido la química, he conocido cómo para romper las moléculas y dividirlas y tenía que batir cada vez más rápido. Así que decide inventarse una máquina que hacía el proceso, ¿no? De cada vez con tubitos más finos para romper esas moléculas. Bueno, la cosa es que pudo lograr hacer una mantequera que hacía mantequilla en 10 minutos. Entonces su dolor de hombro desapareció y la osteopatía nació. Adivinen qué fecha era. Era a las 10 de la mañana, un 22 de junio de 1874. Cuando dice que de repente todo lo vivido se le fue y era como un rayo de luz que se le iluminó todo, porque su mantequera era muy parecida a la máquina de un ser humano. Y comenzó a mezclar su invento como trabajaba también, ¿cómo se llama? Como trabajaba nuestro cuerpo. Y ahí nace la osteopatía por una mantequera, hacer mantequilla. O sea, es muy loco. Y un comentario, yo no sabía este detalle, es fantástico lo que aportás y lo que traes, Carola.
Porque esta fue como la gota que rebalsó el vaso, ¿no? Exacto. O sea, Sí, Steele viene de haberse curtido con el sufrimiento de la pérdida de sus hijos, de haber atravesado la guerra, de haber visto morir a muchos de sus colegas, porque era también cirujano en la guerra, era mayor y cirujano en la guerra, entonces tenía que operar, tenía que ayudar, tenía que estar en el campo de batalla. eh, Perdió a sus hijos, lo expulsaron de la iglesia, lo expulsaron de la universidad donde él participaba, la Universidad de exacto, Baldwin. Entonces, eh, sufre como un montón de pérdidas, desilusiones, contratiempos, muertes de amigos, etcétera, 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 hasta que un día se pone a hacer manteca y entiende por qué había pasado todo eso, ¿no? Es sí, como, es exacto. Él, increíble, esa gotita de revelación que hace que le sí, cierre toda su historia, porque ese es el momento más mágico de una persona, ¿no? Dice Borges, que es el día que entiende para qué está en el mundo. sí, Eh, y un comentario también, porque esta historia de la mantequera es fantástica. Steele ganó un premio, le dieron un premio por esa mantequera. sí, Ganó un premio en la sociedad, que lo tengo acá, en la Sociedad de Agricultura y Mecánica nacional de ese momento, ¿no? Es muy loco, o sea, un invento de un osteópata ganó un premio a nivel nacional, eso es fantástico. Sí. sí, Y mirá qué loco porque es como una señal, también comienza la osteopatía ese día, como que la entiende, y ahí empieza a flamear esto que decías vos, Carola, la bandera de la osteopatía. Esto es fantástico. A mí exacto. este trasfondo del descubrimiento de la osteopatía a mí me encanta, me vuelve loco, ¿no? Es fantástico. Sí. Gracias por Y, contarnos esta y historia. de, ujú. Perdón, que aprovechando esta línea que estás llevando, ¿y cómo es que hace entonces en aquella época que ya estamos viendo lo difícil que era, incluso poder crear una escuela de osteopatía, Carola, y competir con esas facultades tradicionales que tenían igual ya 200, 300 años, compite con estas facultades y resulta que la gente empieza a llegar en masas a su escuela, a sus terapias, poniendo en riesgo para los médicos sus consultas, porque se los estaba llevando todas Steele. Entonces, cómo es que hace esto Steele? ¿Cómo lo consigue? Pasan 18 años antes de que él abra una escuela. Entonces, Claro. en esos 18 años, él nunca pensó que iba a abrir una escuela de osteopatía, porque le había enseñado a sus hijos y les estaba yendo muy bien, hasta que una tarde lo visita William Smith. Y William Smith, como describe Steele, ¿no? De que era un médico de la Universidad de Edimburgo en Escocia y que en realidad había ido a espiarlo y a A digamos, robarle las ideas. anular y hacer que era un charlatán, porque decía, como yo soy médico y él es un campesino que dice que puede curar. Entonces, Steele lo recibe muy amablemente y comienzan a hablar sobre la electricidad. Y ahora esta es su segunda etapa, donde tienen que pensar la nueva momento de vida de Steele, ¿no? Es el momento de muchos descubrimientos y muchos inventos. Estas, les voy a decir porque es un montón. Está Thomas Edison y Nikola Tesla con la electricidad. Antes era un momento de las casas iluminadas con velas y pasan a casas con electricidad. O sea, ese cambio muy grande, ¿no? Era la época de Darwin, era la época de Einstein con la teoría de la relatividad. Después había Marconi con el teléfono, estaba Maxwell. Maxwell Maxwell con el electromagnetismo, que sigue hoy sí, con vigente, ¿no? Como la la base de fuerza todo. biomagnética, o sea, la fuerza electromagnética se descubre, o sea, Volcán están en evolutivo, o otra sea, onda, el ¿no? conocimiento. Entonces, cuando lo recibe a Smith, comienzan a hablar de la electricidad. Era el tema candente en ese momento y todos tenían que ser expertos. Y entonces Steele lo deja hablar
humildemente se hace al bobo de que no sabía nada de electricidad, y Smith le dice que los dos cables, el polo positivo, el negativo, que terminan en un tanque con diferentes fluidos, que era la batería, y así comienzan a hablar, y después Steele agarra y le dice, bueno, y eso en un ser humano, ¿dónde estaría la batería? En el cerebro, dice Smith, ¿no? Con dos lóbulos, el polo positivo, el negativo. ¿Y cuál es la máquina? ¿No? El corazón. ¿Y quién conduce esa máquina? Bueno, supongo que el espíritu, ¿no? Dice, y le comienza a hacer un montón así de preguntas, y después le dice, ¿y tú qué piensas si pones un jabón dentro de ese tanque de fluidos en la batería? No, eso es como jugar con el infierno. Entonces se vuelve y le dice, porque sabía que había ido al bar a tomar sus whiskies, y le dice, ¿y si esta máquina fuera el humano o la electricidad, y si vertieras 2 galones de whisky o cerveza, ¿qué pasaría? ¿No? ¿Y qué pasaría con los nervios sensitivos y motores? Le dice, ay, se volvería un jodido loco, ¿no? Y dice, pucha, joder, tú con ignorancia de la electricidad. Y así comienzan a hablar, y Steele le propone de aprender y dejar, digamos, la medicina, o sea, de seguir dando medicamentos. Y entonces Smith le dice, a mí me gustaría enseñar anatomía y fisiología, enseñarles a tus hijos, y tú me enseñas osteopatía. Y Steele quería que realmente sus hijos aprendan bien la anatomía y la fisiología, y dice, ok, y deciden abrir la primera escuela de osteopatía, que era una casita así chiquitita, con 10 alumnos, de los cuales 5 eran familiares de Steele. La esposa, Blanche, su hija y sus 3 hijos. Después estaba Smith, que era profesor, pero al mismo tiempo alumno. Estaban los hermanos Littlejohn, John Martin Littlejohn, y sus 2 hermanos, y Hildreth, ¿no? Eran 10. Con ellos se comienza la escuela, y comienzan con 10, después eran 25, terminan con 250, no sé, en muy poco tiempo, porque los primeros 10, ellos se convierten en profesores, y después así continúan las diferentes generaciones. Y así comienza. Increíble. Empieza a haber un efecto multiplicador de la osteopatía, ¿no? Sí. Sí. De hecho, Steele ya al final no, digamos, cuando comienza su escuela, yo no atendía tantos pacientes como atendía antes, que tal vez atendía 30 o 40 en un día. Leía hoy una anécdota que atendía más o menos 300 personas por mes. Wow. Steele. Porque ya sus labores como docente y como organizador de la escuela le llevaban muchísimo tiempo, ¿no? Entonces se dedicaba muchas veces a atender a los pobres de la ciudad, ¿no? Y también venía mucha gente que era millonaria, literalmente en ese momento ya millonaria, o sea, estamos hablando de multimillonarios hoy, y Steele los dejaba para el final. Me impactó eso, atendía solamente primero a los pobres, y a los millonarios los dejaba al final, ¿no? Porque eran gente como muy insistidora, y obviamente hacían gala de su dinero y de su poder como para acercarse a Steele, que era el Einstein de la salud en ese momento. Ahora, como disparador de esto, me gustaría preguntarte, Carola,
¿qué nos podrías contar del lado humano de Steele, ¿no? Porque Steele fue un ingeniero, fue un agrónomo, fue un inventor, eh, fue un gran filósofo cuando lo leemos desde ese lugar. Me gustaría que nos cuentes de ese lado humano, ¿no? Sí. Porque obviamente una persona que ha sufrido muchísimo en la vida, como venimos hablando, tiende a volverse más flexible, más humano, más empático, más cariñoso. Bueno, que nos cuentes un poquito ese lado de Steele. Chicos, una pausa un momentito antes que arranques, Carola, que la pregunta está buenísima. Bueno, para los que nos están viendo, ya casi estamos culminando la charla y sería interesante, mientras Carola nos va respondiendo esta pregunta, que nos dejen alguna pregunta si tienen alguna curiosidad, alguna pregunta, algo que comentarnos, algo que sugerir, alguna experiencia de Steele que se nos está escapando, cuéntanoslas también. Podemos ponerte incluso aquí online con nosotros o simplemente nos las escribes, ¿vale? Entonces, estamos pendientes allí de sus opiniones, de sus preguntas, ¿vale? Bueno, Carola, dinos, cuéntanos cómo eres el lado humano de Steele. Steele, con todo lo que le pasó, él decía que, a ver, voy a dar unos diferentes ejemplos. Uno, cuando fallecieron sus hijos, él dijo, en vez de enojarme con Dios, lo que voy a hacer es buscar, que seguro Dios es tan sabio, nos ha hecho tan perfectos, que ha puesto la medicina dentro de nosotros. Y él dice, no me voy a enojar con él, voy a buscar la manera de demostrar que sí puso la medicina dentro de nosotros. Él era muy sensible y como había pasado por todo tipo de situaciones, para él cuando alguien venía y le pedía ayuda, él los escuchaba y si su respuesta era una respuesta honesta, él los ayudaba económicamente. Él usaba siempre sus botas y cuando tuvo un stroke, un ictus, no las podía usar, así que las llenó de dinero. Y una vez una señora vino a su casa, era una viuda que decidió que tenía que ir a buscar trabajo, pero no había trabajo y va a visitarlo a Steele. Y Steele la escucha y le dice, ¿qué puedes hacer? Y ella le responde, todo lo que mi cerebro me permita. Soy letrada, voy a, ¿cómo se llama? Voy a hacer lo que sea, ¿no? Puedo hablar en griego, en latín, entonces él le da unas frases en griego, ella responde, después en latín ella responde y ve que era una persona que realmente la estaba pasando mal y que sí era honesta y que podía hacer todo. Entonces agarra y le saca dinero, no sé si había cheques en ese momento, y le dice, mira, aquí está, aquí hay $1,000 para que tú puedas sobrevivir todo el invierno y cuando termine el invierno te vamos a encontrar ¿cómo se llama? Un trabajo. Y habían cosas que él permitía, cuando han terminado de construir el edificio de la escuela de osteopatía, él agarró y su primera charla se lo dio a todas las personas que construyeron, a los negros, porque en ese entonces ya habían abolido la esclavitud, ¿no? Y los invitó a ellos, porque ellos dijeron, ustedes construyeron con sus manos esto que es parte de ustedes también. Y ellos tenían el derecho de ser atendidos por Steele, como tú decías, los atendía a ellos primero y les daba su lugar en la vida. Ahora me viene una anécdota que cuenta Steele, no una anécdota, sino parte de sus enseñanzas, que él decía que las mujeres
podían aprender lo mismo que los hombres. Tal Y cual. mejor. En relación a la osteopatía, ¿no? O sea, en Claro, ese sí. momento, cuando la mujer no votaba, o sea, no tenía el voto, no podía votar a la gobernante, no era parte de la democracia del todo, y tenía muy coartados sus derechos en el acceso a la educación, al trabajo, etcétera. Ya Steele, la mitad de sus alumnos, los primeros alumnos fueron 5 mujeres y 6 varones. ¿Cómo estaba repartida esta enseñanza, ¿no? Y este concepto de que la mujer puede hacer lo mismo que el hombre, Claro. ¿no? También nos hablaba de la Y mentalidad mejor que el avanzada hombre, de decía. Steele. Y Mejor a que el veces hombre, mejor, no lo porque dudo, decía no lo que dudo. la mujer tenía esa parte sensible en ella. Esa es digamos, Plus. una línea que decía, inclusive mejor que el hombre. Y por su mamá, porque decía, su mamá, Claro. mientras su papá tenía que ir a trabajar, la mamá tenía que encargarse de absolutamente todo en la casa, de mantenerlos alimentados, de ordeñar, de hacer todo en la granja. Entonces, sí. De hecho, él también decía con respecto a la mamá, ya se nos acaba el tiempo, pero bueno, vamos a terminar, me parece, con esto. Que, si vos nos permitís, Pedro, Sí. que haber tenido una madre pionera y sensible, tuvo mucho más, fue mucho más importante que cualquier entrenamiento en el descubrimiento de la osteopatía. Hombre, ya te creo. O sea, más que cualquier entrenamiento en anatomía, fisiología, química, etcétera, lo más importante había sido tener una mamá pionera y sensible. Claro. Sí. Nuestras madres, quienes forjan ese lado de nuestro cerebro más sensible, más femenino. Exacto. ¿No? Exactamente. Que vivan nuestras madres. Exactamente. Por siempre, de verdad que sí. Que digan nuestras madres, que aprovecho, hoy es el cumpleaños de mi madre, así que no sé si está, Bravo. seguramente no está. ¡Qué Le mando bueno! un beso ahí, un abrazo. Felicidades. No será casualidad, no será casualidad. Bueno, le robamos un ratito a su Justamente. hijo. Que nos disculpe tu madre por eso. Gracias. De hecho, ahora me voy para allá a comer. Vete corriendo. Bueno, No la queremos nada, enemiga. ya se nos termina el tiempo. Se nos termina el tiempo, Sí, Pedro. lamentablemente se nos termina el tiempo, pero ha sido súper gustosa la charla, cálida y constructiva. Son de estas cosas que valen la pena, para eso es que valen la pena o sea, para eso es que vale la pena las redes sociales, creo yo, para construir, para difundir, para intentar llegar a estas minorías, a que todo el mundo se entere realmente de lo que es, en este caso, es Steele, su filosofía, sus vivencias, ese lado humano que no se habla, que está como a veces implícito en los libros de osteopatía en las escuelas, pero no se le estruja, no se le saca el fondo, no se le saca esto que estamos hablando, que es el juguito de lo que quién era Steele y cómo llevó el concepto a 100 y pico años después. Seguimos haciéndolo, evolucionándolo, y espero que allá donde esté se sienta orgulloso de nosotros por este trabajo. Esperemos que sí. En otra ocasión, Bueno, gracias. seguir la telenovela, toda la vivencia que sigue ahí, con, Sí. digamos, hacer todos los que siguen, ¿no? Como Como un linaje. un linaje exacto. Exactamente. Hay mucho para hablar, hay mucho para hablar. Bueno, haremos Sí. seguramente otra cosa de estos live que quedarán grabados. Y bueno, el que quiera preguntarnos algo, después nos pregunta, y a Carola, con todo el conocimiento que tiene de Steele, y a ti, Pedro, también. Así que bueno, nada, gracias. Se nos termina la hora y ya nos va a Sí. sacar el Instagram. Se nos termina la Gracias. hora Así que ya. gracias. Así que bueno, Y me si pasan están el interesados vivo. en una próxima charla, seguir sacándole el jugo a estas mentes brillantes, como Carola, como Alan, pues aquí seguimos. Simplemente coméntenos, escríbanos, mándenos mensajes directos y háganos saber que quieren otra charla, y aquí estaremos, ¿vale? Así que bueno, un gusto nuevamente, colega. Allá un saludo a Bolivia, que ya me gustaría conocerla algún día, e igual que Argentina, que está vibrando ahora con esa emoción. Así será, así será. Así será. Un abrazo a todos. Un Feliz abrazo a Navidad, todos. feliz Navidad a los Feliz dos. Navidad Feliz a Navidad, todos. felicidades. Un Gracias placer, a un todos. gustazo. Adiós, adiós, Chao, adiós. chao. Adiós, chicos, chicas. Genial. Bueno, gente, ya hemos terminado la charla entonces por hoy. De verdad que a gusto con los participantes, con Alan, con Carola. Estas conversaciones siempre te dejan algo, te dejan una enseñanza, te dejan alguna
algún tipo de inspiración en tu mente, en tu corazón, déjame saber qué te dejó la charla, qué inspiración te surge a partir de estas vivencias de Steel y de estos recuerdos que Carola lo hace tan ameno, tan real. Así que bueno, por aquí seguimos. ¿Para cuándo la próxima, Jessica? Buena pregunta. Bueno, tenemos ganas de hacer estas dinámicas por lo menos una vez al mes. Por lo menos, ya me gustaría darle un poquito más de consecutividad. Eso también depende un poco de cada mes, del tiempo de cada invitado, pero también de ustedes, del apoyo que les den, del interés que muestren, porque también ese feedback es importante para nosotros, los que estamos de este lado, saber que les está gustando, qué temas les interesa, dónde podemos enfocar más estas charlas, qué invitados traemos. Así que bueno, por aquí seguimos, gente. Encantado de que hayan podido participar, de todos los que se han conectado, muchísimas gracias. Bueno, feliz Navidad, por supuesto, a todos. Hoy que traje aquí un poquito de decoración navideña, con algún detallito, y es por eso, por las fechas en las que estamos. Así que ahí les mando ese premio a la comunidad, ¿ok? Y seguiremos por acá entonces construyendo más sobre el concepto, sobre la filosofía de la osteopatía en las redes sociales, cosa que me parece muy importante, cosa por la que seguimos aquí conectados, luchando, y por lo que nos mantenemos justamente subiendo contenido. Entonces, bueno, a todos aquellos que están de aquel lado de la cámara, del otro lado del mundo, dentro de España también, saludos, besos, abrazos desde San Sebastián, y bueno, hasta pronto, nos vemos pronto, ¿vale? Chao, vamos.